Cada año, sin hacer ruido y sin titulares espectaculares, más de 15.000 millones de tapones de corcho entran en circulación en todo el mundo. No salen de líneas de ensamblaje robotizadas ni de reactores químicos de alta complejidad. Provienen de algo mucho más lento, más antiguo y más preciso. Bosques vivos repartidos por la cuenca del Mediterráneo. Antes de empezar, te invitamos a suscribirte al canal Proceso Exacto, dejar tu me gusta y comentar qué parte del video te parece más interesante. Tu apoyo impulsa la ingeniería del conocimiento. En el sur de Europa crecen alrededor de 100 millones de alcornoques, árboles capaces de vivir más de 2 siglos. Algunos de ellos ya estaban en pie cuando se trazaban las primeras rutas comerciales modernas. Su valor no está en la madera, sino en una piel única, una corteza con una arquitectura microscópica que la ingeniería moderna aún no ha logrado imitar por completo. El corcho no es solo un material, es una estructura celular natural, formada por millones de celdas cerradas, llenas de aire, dispuestas como un panal tridimensional. Esa geometría le otorga propiedades excepcionales: compresibilidad, elasticidad, memoria de forma y una capacidad de sellado que se mantiene estable durante décadas. Mucho antes de que existieran laboratorios de materiales, los romanos ya habían comprendido su potencial. Utilizaban el corcho para sellar ánforas de vino y aceite, confiando en su resistencia natural y en su capacidad para aislar líquidos del aire exterior. Sin conocer fórmulas ni coeficientes, habían identificado un principio clave: un buen sellado no detiene el tiempo, lo regula. Con el paso de los siglos, esa intuición se transformó en un estándar industrial. La evolución del vino como producto de guarda, la expansión del comercio internacional y la necesidad de transportar botellas a través de climas y distancias variables consolidaron al corcho como un componente crítico, no visible, no protagonista, pero absolutamente decisivo. Hoy, la industria vitivinícola global mueve miles de millones de dólares al año y en su núcleo sigue dependiendo de este material ancestral. A pesar de los avances en polímeros sintéticos, tapones técnicos y soluciones alternativas, el corcho natural continúa ocupando un lugar central, no por tradición, sino por desempeño comprobado. Su capacidad para permitir un intercambio microscópico y controlado de oxígeno es clave. Demasiado aire arruina el vino, muy poco lo bloquea. El corcho mantiene ese equilibrio durante años, incluso décadas, acompañando la evolución química del líquido sin interferir de forma agresiva. Pero nada de esto ocurre por casualidad. Detrás de cada tapón hay un proceso industrial meticulosamente controlado que comienza lejos de las bodegas y de las fábricas, en paisajes donde el tiempo avanza a otro ritmo. Portugal lidera esta cadena productiva. Allí, la cosecha del corcho sigue normas que no se miden en meses, sino en ciclos de casi una década. Cada árbol debe alcanzar una edad mínima, una tensión superficial específica y un grosor exacto de corteza antes de ser considerado apto. Un error en esta etapa no afecta solo a la producción actual, sino a la salud del árbol durante generaciones. Curiosamente, países como Brasil, aunque no producen corcho natural en grandes volúmenes, se han convertido en importantes consumidores e importadores. No solo para vinos, sino también para aplicaciones en construcción, aislamiento y diseño industrial, donde las propiedades del material siguen demostrando su versatilidad. En este punto, comienza un viaje que combina biología, precisión manual e ingeniería de procesos. Un recorrido donde cada decisión, desde el primer golpe de hacha hasta el último control de calidad, influye directamente en algo que ocurrirá muchos años después, cuando una botella sea abierta. Porque en la industria del corcho, fabricar no es solo dar forma a un objeto, es preparar el escenario para el futuro. El proceso industrial del corcho no comienza en una fábrica.
Comienza mucho antes, en silencio, frente a un árbol que ha tardado un cuarto de siglo en estar listo para su primera intervención. Un alcornoque no puede ser descorchado cuando se desea, solo cuando alcanza la edad adecuada y su corteza presenta el grosor, la elasticidad y la tensión superficial correctas, el árbol entra en el ciclo productivo. En promedio, esto ocurre alrededor de los 25 años de vida. A partir de ese momento, la cosecha se repite únicamente cada 9 años, sin excepción. Este intervalo no es una tradición arbitraria, es una exigencia biológica. La corteza debe regenerarse por completo, recuperando su estructura celular sin comprometer la capa viva que permite el crecimiento del árbol. Cortar antes de tiempo o con una técnica incorrecta puede interrumpir ese ciclo durante décadas. Por eso, la extracción del corcho sigue siendo 100% manual. No existen máquinas capaces de sustituir la sensibilidad humana necesaria para esta tarea. Cada movimiento se basa en la experiencia acumulada de generaciones de descorchadores. La herramienta principal es un hacha especializada, con filo y peso cuidadosamente equilibrados. El primer golpe traza un corte horizontal alrededor del tronco, delimitando el área de extracción. Luego vienen los cortes verticales, ejecutados con una fuerza precisa, lo suficiente para atravesar la corteza externa, pero nunca para alcanzar el cambium, la fina capa de tejido vivo responsable del crecimiento del árbol. Dañar esa capa sería un error crítico. No solo afectaría la cosecha actual, sino que comprometería la capacidad del alcornoque para regenerar su corteza en los siguientes ciclos. En esta fase, la diferencia entre un corte correcto y uno excesivo se mide en milímetros. Una vez realizados los cortes, el hacha se transforma en palanca. Con movimientos controlados, el descorchador separa la corteza del tronco. Las placas se desprenden casi intactas, revelando una superficie interna lisa y ligeramente húmeda. Son láminas curvas, rígidas y al mismo tiempo elásticas, formadas por millones de celdas cerradas llenas de aire. Esa estructura microscópica es el corazón del material. Es lo que permite que el corcho se comprima, se adapte y luego recupere su forma original sin perder rendimiento. Cada placa es única y su calidad depende tanto del árbol como de la precisión del corte. En condiciones favorables, un trabajador experimentado puede descorchar un árbol completo en unos 10 minutos. A lo largo de una jornada, la producción puede superar fácilmente 1 tonelada de corcho en bruto. Sin embargo, la velocidad nunca es el objetivo principal. La prioridad es preservar la integridad del árbol y del material. Una vez extraídas, las placas no se procesan de inmediato. Se apilan cuidadosamente en la propia zona forestal, evitando la exposición directa al suelo para prevenir contaminación y absorción de humedad. En esta etapa, se realiza una clasificación inicial basada en tamaño e integridad estructural. El transporte también sigue reglas estrictas. Las placas no se compactan ni se deforman. Se superponen de manera controlada en camiones especializados, manteniendo su curvatura natural. Una sola carga puede transportar decenas de toneladas de corcho, suficiente para producir cientos de miles de tapones. Desde el bosque hasta la planta de procesamiento, el material ya ha pasado por su primera gran prueba: haber sido extraído sin alterar el equilibrio biológico del árbol del que proviene. Porque en la industria del corcho, la materia prima no se fabrica, se respeta. Cuando las placas de corcho llegan a las instalaciones de procesamiento, aún no están listas para convertirse en un componente de precisión. Aunque parecen estables, su estructura interna sigue reaccionando al ambiente. Humedad, resinas naturales y compuestos orgánicos permanecen activos dentro de cada célula microscópica. Por eso, el primer paso industrial no es mecánico, sino temporal.
Las placas se almacenan al aire libre durante un período que puede extenderse entre 6 y 12 meses. Se colocan sobre bases elevadas, normalmente de concreto, manteniéndolas separadas del suelo. No es un simple almacenamiento, es una fase de maduración controlada. Durante este tiempo, la humedad interna se equilibra de forma gradual con el ambiente. Las resinas más volátiles se reducen y ciertos compuestos que podrían interferir con el aroma del vino comienzan a disiparse. Las pilas se reorganizan periódicamente para asegurar una ventilación uniforme. Nada se deja al azar. Este proceso no cambia la forma del corcho, pero transforma su comportamiento. La estructura celular se vuelve más estable, predecible y homogénea, cualidades esenciales para un material que deberá mantener sus propiedades durante décadas. Solo después de esta etapa, el corcho entra en la fábrica. Allí comienza uno de los momentos más críticos del proceso, el tratamiento térmico por ebullición. Las placas se introducen en grandes tanques de agua limpia, calentada a una temperatura cuidadosamente controlada. El objetivo no es cocinar el material, sino activarlo. Durante aproximadamente 60 minutos, el calor provoca una expansión uniforme de las celdas internas. Al mismo tiempo, se eliminan polvo, arena, restos orgánicos y compuestos solubles. La temperatura elevada actúa también como un potente agente higienizante, eliminando insectos, esporas de hongos y microorganismos. Esta fase es decisiva. Un exceso de tiempo o temperatura podría dañar la elasticidad natural del corcho. Una ebullición insuficiente dejaría impurezas que comprometerían la calidad final. Por eso, cada parámetro está estrictamente calibrado. Al salir de los tanques, las placas no pasan inmediatamente a la siguiente etapa. Se dejan escurrir y luego se trasladan a zonas de reposo, donde se apilan con separaciones precisas que permiten la circulación de aire. Aquí, el material entra en una segunda fase de estabilización dimensional. La humedad se redistribuye internamente, las tensiones se liberan y el corcho alcanza un estado mecánico equilibrado. Este descanso es esencial para evitar deformaciones durante los procesos de corte y mecanizado posteriores. Una vez estabilizadas, las placas pasan por una clasificación técnica inicial. Se evalúan criterios como espesor, uniformidad celular y capacidad elástica. Las piezas con grietas profundas, irregularidades severas o densidad inadecuada se separan del flujo destinado a tapones naturales de alta gama. Nada se desperdicia. El material descartado seguirá otro camino industrial, pero en esta línea solo continúan las placas que cumplen con los estándares más exigentes. A partir de aquí, el corcho deja de ser una corteza natural y comienza a comportarse como lo que realmente es: un material técnico de alto rendimiento. En el siguiente paso, la materia prima será transformada geométricamente, alineando cada corte con la estructura interna del material, porque en el corcho, la orientación lo es todo. Con la estructura ya estabilizada, el corcho entra en una fase donde la geometría se vuelve tan importante como la biología. A partir de este punto, cada operación tiene un objetivo claro: transformar un material natural irregular en un componente industrial capaz de cumplir tolerancias estrictas. El primer paso es el corte en láminas. Las placas de corcho aprobadas se presionan suavemente para reducir su curvatura natural sin dañar la estructura interna. Luego se cortan siguiendo la dirección de la fibra. Esta orientación no es casual. Cortar en el sentido correcto preserva la integridad del entramado celular, evitando desgarros microscópicos que afectarían la elasticidad y la capacidad de recuperación. Las láminas resultantes presentan espesores y longitudes cuidadosamente controlados. Cada milímetro cuenta.
porque de estas dimensiones dependerá la estabilidad del tapón una vez comprimido dentro del cuello de la botella. A continuación, llega una de las etapas más emblemáticas del proceso: la perforación. Las láminas se introducen en máquinas equipadas con brocas cilíndricas huecas, generalmente con diámetros que oscilan entre 23 y 25 milímetros, ajustados al estándar de cada tipo de botella. La perforación se realiza siempre de forma perpendicular a la superficie de la lámina. De este modo, cada cilindro de corcho atraviesa la estructura celular a lo largo de su eje natural. Esta orientación garantiza que, al ser comprimido, el tapón se deforme de manera uniforme y recupere su forma original sin pérdida de rendimiento. Durante esta operación, la velocidad de rotación, la presión aplicada y la temperatura son parámetros estrictamente controlados. Una presión excesiva puede generar microfracturas internas invisibles a simple vista, pero críticas a largo plazo. Cada lámina produce un número limitado de cilindros dependiendo de su calidad y uniformidad. El material sobrante no se descarta. Se recoge de inmediato y se destina a líneas de producción secundaria, donde se transformará en productos técnicos, aislantes térmicos o acústicos. En esta industria, la eficiencia no es solo económica, también es estructural. Los cilindros recién extraídos pasan por una inspección inicial. Se evalúa su rectitud, circularidad y la presencia de defectos evidentes. Aquellos que no cumplen los criterios básicos se eliminan en este punto antes de avanzar a etapas más costosas. Luego comienza el acabado mecánico. Las superficies aún presentan irregularidades y los extremos no son perfectamente planos. Las rollas se introducen en máquinas de corte rotativo que nivelan ambas caras, eliminando imperfecciones y asegurando longitudes consistentes. Inmediatamente después, el material entra en sistemas de pulido de precisión. Ruedas abrasivas de contacto suave giran alrededor de cada tapón, alisando la superficie y perfeccionando el diámetro. El objetivo no es solo estético. Una superficie uniforme permite que el corcho se expanda de manera homogénea contra el vidrio, creando un sellado estable y duradero. En esta fase, el tapón ya tiene su forma definitiva. Ha pasado de ser una corteza irregular a convertirse en un cilindro técnicamente calibrado, preparado para soportar compresión, cambios de temperatura y años de almacenamiento. Pero aún no está terminado. Antes de llegar a una botella, deberá demostrar que cada una de sus propiedades cumple con los estándares más exigentes de la industria. Porque en el mundo del vino, la forma no es apariencia, es función. Una vez que los tapones alcanzan su forma definitiva, el proceso entra en una fase donde la automatización cede espacio al criterio humano. A partir de aquí, la precisión no depende solo de sensores, sino de años de experiencia acumulada. El primer paso es la marcación del logotipo. Cada tapón recibe la identidad de la bodega a la que servirá, aplicada mediante estampado en caliente o grabado láser. La profundidad, el posicionamiento y la presión están cuidadosamente controlados. Un grabado excesivo podría alterar la compresibilidad del material. Uno insuficiente, comprometer la legibilidad y la trazabilidad. Superada esta etapa, comienza el sistema de inspección automatizada. Cámaras de alta resolución y sensores ópticos analizan cada tapón en movimiento continuo. El sistema evalúa la distribución de los poros, detecta defectos superficiales, irregularidades geométricas y variaciones de densidad que podrían afectar el sellado. Estos equipos generan mapas visuales del material, comparando cada unidad con patrones de referencia. Es un filtrado rápido y eficiente, capaz de procesar miles de tapones por hora. Sin embargo, no es definitivo. Después de la máquina, llega el ojo humano,
Técnicos especializados toman cada tapón con la mano, lo giran lentamente bajo iluminación controlada y evalúan aspectos que ningún algoritmo interpreta por completo. La sensación al tacto, la elasticidad real, la simetría percibida. Microfisuras casi invisibles, ligeras desviaciones del eje o anomalías sutiles en la textura pueden marcar la diferencia entre un tapón aceptable y uno excepcional. Las dimensiones estándar suelen rondar los 24 milímetros de diámetro, con longitudes que varían entre 38 y más de 50 milímetros, dependiendo del tipo de vino y del diseño del cuello de la botella. Las tolerancias son estrechas. 1 milímetro fuera de rango puede comprometer años de almacenamiento. Los tapones que no cumplen los criterios para vinos de guarda prolongada no se desechan. Se redirigen a otras aplicaciones donde sus propiedades siguen siendo valiosas. Aproximadamente entre 30 y 40% del material inicial se aparta de la línea Premium, no por fallas graves, sino por no alcanzar los estándares más exigentes. Este material se muele, se limpia y se seca nuevamente, transformándose en gránulos de pocos milímetros. Gracias a la estructura de celdas cerradas del corcho, incluso reciclado, conserva una excelente capacidad de aislamiento térmico, absorción acústica y amortiguación de vibraciones. De este modo, la industria aprovecha más del 90% de la corteza cosechada. Casi nada se pierde, cada fragmento encuentra una nueva función técnica, reflejando una filosofía productiva donde sostenibilidad y eficiencia no son conceptos separados. Al finalizar la clasificación, solo los tapones que superan todos los filtros avanzan a la última etapa. Aquellos destinados a sellar botellas que tal vez no se abrirán durante décadas, porque en esta industria la calidad no se declara, se demuestra. Concluida la inspección y clasificación final, los tapones entran en su última fase industrial, la preparación para el mundo real. Antes del embalaje, pasan por un proceso de equilibrio de humedad, ajustado con precisión para asegurar que conserven la elasticidad ideal durante el almacenamiento y el transporte. Un corcho demasiado seco perdería capacidad de expansión. Uno con exceso de humedad podría deformarse. El equilibrio correcto garantiza que, incluso meses después de salir de fábrica, el tapón responda exactamente como fue diseñado. El embalaje se realiza bajo condiciones controladas. Los tapones se agrupan en lotes y se sellan, muchas veces al vacío, para limitar el intercambio de aire y evitar la absorción de olores externos. Cada paquete queda identificado con datos de trazabilidad, fecha de producción, dimensiones, tipo de corcho y especificaciones técnicas. Para las bodegas, esta información es tan importante como el propio tapón. A partir de aquí, el componente abandona la fábrica, pero su trabajo real aún no ha comenzado. Cuando el tapón se introduce en el cuello de una botella, entra en un entorno completamente distinto. Oscuridad, temperatura estable y silencio. Es allí donde el corcho demuestra por qué sigue siendo insustituible. Su estructura permite el paso de una cantidad microscópica y constante de oxígeno, lo suficiente para que el vino evolucione lentamente sin oxidarse. Para muchos vinos, este proceso dura entre 10 y 20 años. En etiquetas premium, puede extenderse 30, 40 o incluso 50 años. Durante todo ese tiempo, el tapón mantiene la presión, la estanqueidad y el equilibrio interno de la botella frente a cambios de clima, transporte y manipulación. Más allá del almacenamiento, el corcho protege al vino durante toda su vida logística, desde bodegas subterráneas hasta almacenes, restaurantes y mesas alrededor del mundo. Es un guardián silencioso que acompaña cada etapa sin hacerse notar. Y llega finalmente el momento decisivo. Cuando la botella se abre, el tapón deja de ser un componente técnico y se convierte en un gesto.
Un sonido breve, casi imperceptible, marca el final de una espera que pudo durar décadas. El vino entra en contacto con el aire. Los aromas se liberan. El proceso industrial da paso a la experiencia humana. En este recorrido hemos visto cómo un material natural, extraído con respeto de árboles centenarios, atraviesa un proceso donde biología, tiempo e ingeniería se combinan con precisión extrema. Desde la cosecha manual hasta la inspección final, cada etapa existe para cumplir un único objetivo: preservar el vino tal como fue concebido. La rolla no es solo un cierre, es un regulador del tiempo, un punto de encuentro entre naturaleza, industria y cultura, donde la ingeniería cobra vida. El poder de la industria en acción. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal Proceso Exacto, dejar tu like y contarnos en los comentarios qué parte del proceso te impresionó más. Nos vemos en el próximo viaje por el mundo industrial.